Bueno, es un romance gótico, es decir, es un poco una suerte de melodrama muy intenso con elementos sobrenaturales. No es una película de terror. Es una película que tiene elementos sobrenaturales, pero es sobre todo una película de personajes, un melodrama muy fuerte y es la historia muy similar a un cuento de hadas en cierta forma, de una chica que tiene que cruzar el océano porque se casa con un hombre, un noble inglés, y la lleva a vivir a su casa, donde hay cosas terribles encerradas en esa casa, y la manera en que ella tiene que abordar ese problema, ¿no? La Cumbre Escarlata es un cuento gótico, un romance gótico, una suerte de melodrama con elementos sobrenaturales y es la historia de Edith Cushing que tiene que afrontar los fantasmas, literalmente, que habitan en la casa de Thomas Sharp, con quien se ha casado, ¿no? La película no es ni película de horror ni de terror, es una película que tiene sus propias reglas. El melodrama gótico, el romance gótico, siempre tiene una historia de amor muy fuerte, una casa donde habita el mal, ¿no? Pero no es una película propiamente de terror. Quien vaya a verla va a disfrutar mucho más los personajes, el elemento melodramático, la historia. Sí tiene cosas tenebrosas, tétricas, pero no es una película de terror al uso. El romance gótico es un género que nació en el siglo XVIII, tuvo un auge en el siglo XIX en Europa y sigue aún en nuestros días publicándose, o sus efectos se siguen sintiendo en películas, en series de tele, en novelas muy famosas, y es algo muy parecido a un cuento de hadas en cierta forma. Es una historia que tú has visto en Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, en Dragon Week, en Rebecca de Hitchcock. En fin, era muy, muy popular en su momento y la mayoría de la gente lo relaciona con las novelas de romance donde está Fabio con una muchacha abrazada al lado de un acantilado, pero sí que hay esos elementos. El melodrama gótico tiene historias de amor oscuras, elementos sobrenaturales y una atmósfera muy tétrica. Justamente creo que aunque hay momentos, hay sustos en la película y hay momentos de tensión muy fuerte, eh, el miedo más grande no solo viene de los fantasmas que están atrapados en el edificio, sino de la gente. El horror más profundo en Crimson Peak, en La Cumbre Escarlata, es el elemento humano. Creo que hay personajes ahí bastante tenebrosos. La película, el vestuario, su fotografía, el diseño de producción de los decorados es una unidad, ¿no? Entonces tratamos de decirte que la gente que habita en la casa corresponde a la casa y usamos elementos de la casa arquitectónicos en el tejido del vestido de Lucille, que es Jessica Chastain, por ejemplo. Los colores de la casa están en el vestuario de Thomas Sharp, que es Tom Hiddleston, en Jessica, y contrastamos con el vestuario de Edith, ¿no? Pero toda la película tiene una unidad visual potentísima. Es una película, creo que es la película más bella que he hecho. Era importante construir la casa enteramente porque creo que los actores reaccionan diferente, la gente, el público. Hay un momento en que se da cuenta que la casa no es un efecto especial, que la casa existe realmente y le da una realidad y al mismo tiempo una estilización muy grande. Es decir, no es una casa que te encuentras en cualquier esquina, es una casa hermosa, tétrica, con personalidad, pero te das cuenta que es real, que nos tomamos el tiempo para construirla, ¿no? Creo que la casa tiene muchos elementos escondidos. Igual que el vestuario, igual que esto y lo otro, tiene elementos y símbolos escondidos, palabras escritas en la madera, en las paredes. Y en la película se usa mucho el símbolo de las mariposas contra las polillas, ¿no? La polilla enorme, esa negra
que quiere devorar una mariposa, y la casa está llena de esos símbolos. El vestuario tiene forma de mariposa, los muebles algunos, las paredes, el piso. Entonces hay muchos detalles escondidos en la película que un ojo atento puede descubrir. Bueno, la película para mí presenta a la familia como una fuente de salvación o una fuente de horror, ¿no? Creo que es algo que trato en otras películas mías también, pero la idea es que el horror central de la casa es la manera en que los niños que eran Lucille y Tom fueron criados, ¿no? Tenían un padre y una madre monstruosos, ¿no? Y eso, el centro de la película es ese tipo de familia, y creo que es la lucha por la individualidad del personaje de Edith. Bueno, la película completamente funciona por las relaciones de los personajes. Creo que es una película muy de actor, muy de personaje. La creación visual es muy bella, pero la creación de los actores es igualmente barroca, ¿no? Y te das cuenta, si sigues la película y si hicimos nuestro trabajo bien, te das cuenta que empiezas a simpatizar con los buenos y los malos. Y los empiezas a entender de igual manera, ¿no? Es una película donde todo mundo tiene que pasar por una situación muy trágica y terrible, pero te das cuenta de la humanidad de todos los personajes, aún de los más horripilantes.